Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues estoy aquí con un gran amigo, pero con un gran jurista, ¿no? Está aquí más como jurista que como amigo, y eso quiero remarcarlo No, estoy porque como amigo, macho, porque últimamente estar contigo es ponerse a que le digan a uno que tal y que cual. No, no, estoy como amigo. la verdad que sí, la verdad que sí. Y está como jurista, lo que pasa es que él mismo va a reconocer su sesgo, ¿no? Aquí Aquí no engañamos a nadie, Ramón. aquí no engañamos a Entonces, nadie. Yo he estado en tertulias claro, donde había, bueno, gente que tenía intereses en el tema de debatir y no lo confesaba en público, y eso me parece que es confundir a la gente, porque siempre hay que a la gente darle el sesgo que tú puedes tener. Yo a las tertulias voy con el sesgo de madridista, y siempre lo he dicho, y siempre lo he reconocido, y la gente que me escucha sabe que soy madridista, y tú eres yo abogado, por vengo con el supuesto. sesgo de víctima del delito. Entonces, Eso es. cualquier tonto que diga cómo llevas a este a hablar es que no sabe que en los procesos hay dos partes, como mínimo, la acusación y la defensa. Y yo vengo de acusador, ¿vale? Es decir, vengo de acusador porque soy víctima del delito, porque yo he pagado a Tebas religiosamente sus televisiones, al Madrid religiosamente los abonos y tal, y resulta que me estaban engañando y que eso que veía yo era el circo, no el fútbol, ¿vale? Eso Entonces, es. afortunadamente hemos tenido la Copa de Europa para desquitarnos y ver fútbol de verdad. Vale, eso es como veo yo las cosas, Lo que no ¿vale? te Y va, lo que no te va a esta hacer eso, inteligencia hablo. lo que no, claro, lo que no te va a hacer eso es decir aberraciones jurídicas que no son así. Esto es lo que también. Bueno, si las digo será porque soy ignorante como soy. Es decir, porque una de las cosas que aprecio mucho en nuestros amigos periodistas es que no pecan por ignorancia, sino por soberbia. Ignorante soy yo, que llevo toda la vida estudiando, ¿verdad? Pero como dice un grabado que tengo, que me regaló una persona a la que quiero, que de Chillida, ¿no? Nada he hecho más por la cultura que la voluntad del ignorante de salir de la ignorancia, ¿no? Eso es. Y entonces, pues, el problema no es ser ignorante, el problema es ser soberbio, ¿vale? Y entonces no admitir que uno no sabe de algo o no tener capacidad de rectificación sobre los errores que cometa. Los que yo cometo los cometeré de buena fe, es decir, desde el punto de vista del acusador, pero de buena fe. Si Claro. cometo un error desde el punto de vista de la interpretación de las normas jurídicas, pues alguien me podrá decir, oye, te has olvidado de que la sentencia del Supremo de no sé cuántos de febrero de 2022 cambió la jurisprudencia y ahora lo que tú cuentas es jurisdemencia, no es jurisprudencia. Entonces, pues bueno, puede ser. Pero lo que no va a pasar es que engañe a nadie sobre cuál es mi posición. No voy de neutral. O sea, no digo que es una aberración la sentencia de Messi en el 2016 y aparezco como neutral para hablar, para hacer la crítica de los actos del juez del proceso, de las resoluciones del juez del proceso contra el Barcelona por los pagos a la familia Negreira. Eso. ¿Vale? Exacto, Bien. exacto. Eso es así. Eso es así. Y bueno, evidentemente os está hablando un madridista, pero os está hablando también un abogado que conoce, bueno, pues este tipo de procedimientos y que, bueno, sabe de lo que habla, lógicamente, ¿no? Esta semana, Manuel, bueno, pues es ya público y notorio para todo el mundo que sigue por lo menos este canal, que ha habido una serie de autos dictados por el juez, por Joaquín Aguirre, que han sido bastante potentes, ¿no? No sé, a lo mejor tu opinión es diferente, pero bastante potentes en cuanto a que, bueno, pues el juez no tiene ninguna duda en, bueno, darle una colleja en público a Medina Cantalejo. Bueno, No, no, claro, es que a mí eso es lo que me extraña que no salga en los periódicos. Es decir, claro que hay una serie de mensajes potentes en los autos, pero quiero que es muy importante de destacar cuál es la finalidad de estos autos, porque es que parece que estamos hablando de otra cosa. Es decir, sí, parece que estamos hablando de una sentencia condenatoria cuando lo que estamos hablando son de autos que tienen una exclusiva finalidad organizativa del proceso, eso es. ¿vale? Ni siquiera se quieren expresar sobre el análisis de lo que las diligencias de investigación hayan producido hasta la fecha en el proceso. Es más, dice, no hay nuevos hechos delictivos desde la denuncia de la Fiscalía. Muy bien, no quiero distraerme. Es decir, cuando se ha dicho que
reconoce que no hay pruebas, tal. Bueno, es que se está siendo deshonesto intelectualmente, es decir, la falta de honestidad intelectual que hay cuando... Yo antes, cuando no se nos escuchaba nada, te lo contaba con un ejemplo que es verdad. El otro día estuve viendo a Laurita Meseguer, que me gusta mucho esa mujer, hablando de ciclismo en Eurosport, enseñándonos la bicicleta de la contrarreloj de Van der Poel. Bueno, a cualquiera que nos gusten las bicicletas se le cae la baba, pero claro, si aparezco yo y digo, oiga, es que yo en el 90 iba en 2,8 segundos de 0 a 100. Claro, pero estoy hablando de una Kawasaki, no estoy hablando de una bicicleta, ¿vale? Entonces no tiene nada que ver lo que yo estoy criticando del vehículo de 2 ruedas de Van der Poel con la realidad de lo que es el vehículo de 2 ruedas de Van der Poel. Entonces, aquí se dictan una serie de autos dirigidos a organizar el proceso y tienen la forma de auto porque el auto es una resolución judicial motivada, como tú y yo sabemos, y como afectan a derechos procesales de las partes, pues necesitan motivación. Y por eso exclusivamente tienen la forma de auto, aparte de porque en algunos casos lo exige específicamente la ley de enjuiciamiento criminal porque resuelven recursos de reforma interpuestos contra otras resoluciones anteriores del juzgado. En uno de estos es muy importante las cosas que se dicen en uno de ellos. En el último, en el de 31 de agosto, lo único que hace, y aquí es para pasarles la cuchilla, la gumia por el paquete intestinal a todos los periodistas que dijeron se diluye el caso Negreira en un supuesto de blanqueo de capitales, a lo que se tiró de cabeza el ínclito árbitro este que hace por ahí la SER, me parece que es. Iturralde, exacto. Tú me tienes que ayudar con los apellidos porque yo ya a mis años tengo una cierta facilidad para olvidar los apellidos hasta de los sujetos más singulares. Bueno, pues este Iturralde se tiró inmediatamente a la piscina porque están deseando, claro, como les pasa a muchos periodistas, es decir, este tinglao, del que luego habla el auto, no se sostiene, no se construye un edificio sin vigas, ¿vale? Y aquí muchos han sido la viga de soporte de este edificio. No la viga de soporte, no, la pared maestra. O sea, esto no hubiera podido funcionar como ha funcionado. Una cosa es lo que sabemos, otra lo que podamos probar, ¿vale? Pero de lo que sabemos, lo que cualquier inteligencia, como el otro día decía en Twitter, normalmente constituida, deduce de todos estos hechos, y los autos, luego lo veremos, dan algunas pistas sobre ello, es que se estaba alterando el sistema arbitral en España mediante los pagos a Negreira. A lo mejor no era lo único que alteraba el sistema arbitral, pero era muy importante por la posición que ocupaba Negreira. Efectivamente, en uno de los autos, el juez acusa a Cantalejo de mentir. Porque dice, sencillamente, no es verdad lo que dice Medina Cantalejo de que Negreira solo tenía un papel representativo, sino que muy al contrario, junto con los otros 2 vicepresidentes, constituía el comité ese de calificaciones y tal, y luego saca el tema brutal del factor de la nota. El factor corrector, también llamado corrector. También llamado corrector, exactamente. Bien, entonces, ¿cómo no hay periodismo en este país? Periodismo deportivo, porque a mí me parece que es suficiente para que algún editorial de un periódico deportivo pidiera la dimisión de Negreira Cantalejo. Iba a decir, bueno, es que son una fusión, son como el flamenco y el jazz a veces. Entonces, de Medina Cantalejo, es decir, yo hubiera esperado un editorial de estos de Relaño diciendo, oiga, le está acusando el juez de mentir con ánimo de alterar un proceso penal. No ha mentido en una declaración al juzgado, pero ha mentido públicamente en una rueda de prensa con ánimo de incidir en un proceso penal. Y el juez, instructor de ese proceso, está diciendo, usted miente, porque este señor tenía funciones importantes de gobierno y administración de los árbitros que usted trata de hacer pasar como era un muñequito, una función de representación, ¿vale? No hay un titular, no hay un editorial, ¿vale? ¿Por qué?
Pues por lo que te digo, porque en definitivas cuentas son la pared maestra de que todo este tinglao haya funcionado durante años. Porque si hubiera habido una crítica deportiva sana, no alterada como está, condicionada por una cultura dominante en las redacciones a favor del modelo Barcelona, que no se sabe muy bien qué modelo es, porque por lo demás ha sido bastante flexible y bastante cambiante a lo largo de los años. No, si hubiera habido una crítica deportiva sana, hubieran salido los escándalos arbitrales de Barcelona todos los días. Pero no, ellos han contribuido, tapando estos escándalos, a la maniobra que se gestaba en la federación. Porque cualquiera que entienda de organización empresarial, cualquiera que entienda mínimamente, yo no sé, ya te dije una vez, o se lo dije a Pepe Collins, o no sé a quién, cuando hacía el máster de Dirección de Recursos Humanos hace 30 años, estudiábamos mucho la reproducción de la cultura empresarial. ¿Y cómo se reproduce una cultura empresarial? Mediante los procedimientos de selección, ¿vale?, de formación, ¿vale?, y de promoción, ¿vale? Exactamente los que maneja el señor Negreira en la federación. Claro. O a través de sus amigos. Claro. Entonces, claro, esto, si tú tienes a un camarero tonto que se llama Ricky y le tira la sopa a la señora Matilde encima pues normalmente le despides. Pero si tú tienes a un camarero tonto Ricky que le tira la sopa a la señora Matilde por encima del vestido, ¿verdad? Pues y tú lo que haces es ponerle a servir la recepción de Navidad, pues entonces resulta que todos los camareros entienden que cuando venga la señora Matilde la tienen que escupir, ¿vale? Por Entonces, ejemplo, cuando Messi... Tú te comes un penalti cuando Messi simulado... mete un gol con la mano contra el Español, claro, que le puede dar una liga al Barcelona, y ese árbitro acaba siendo, nominado unos días después para la final de la Copa del Rey. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente, y los árbitros lo tienen, todos son personas. Todos han llegado ahí porque son listos, no claro, porque sean dice, oye, que es que equivocarse a favor de estos no va mal. Tiene premio incluso, tienen premio. Entonces le tiras la sopa a la señora Matilde, pues yo la escupo cuando entre por la puerta, digo, usted no tiene reserva. Y ya está, fuera de aquí. Y ya, punto. Pues claro, se come un penalti que simula Luis Suárez, anula un gol legal a Bale, expulsa a Cristiano y le toca y le pone en el acta que le ha agredido, tal. Y todo eso te convierte en internacional, poco más o menos. Y a continuación, con tu amigo Jandri, te comes 2 penaltis a Varane, que ve toda España, pero tú estás en el bar y tampoco los ves. Ni tu amigo Jandri en el campo, ni tú en el bar. Y también los dos vais para arriba. Pues claro, naturalmente que toda la organización está percibiendo el mensaje. Todo esto es una forma muy sutil de corrupción, muy sutil, que tiene mucha sutileza y que se trata que sin embargo, lo he dicho alguna otra vez, la entiende al primer intento un niño de 12 años. Sí, claro. Pero que se trata de rebatir con palabras groseras, es decir, no, ¿dónde está, como dice uno de los autos, dónde está el árbitro al que sea? No hay ninguna prueba de que se haya pillado algún árbitro comprado. Hombre, lo que es evidente es que no hay indicios de que se utilice el método tosco de comprar los árbitros partido a partido, porque aquí lo habla el auto relativo al derecho de estar personado como acusación particular en Madrid, resolviendo el recurso de Bertomeu, lo plantea, y estamos frente a un intento, que claro, esto son cosas que se ven a simple vista, es decir, que para cualquiera que las quiera analizar, estamos frente a un intento de condicionar todo el sistema arbitral, de corromper todo el sistema arbitral. Y entonces eso, que es una de las cosas, de los mensajes importantes que hay en los autos estos, es lo que tiene que investigar la Guardia Civil. Y de alguna manera delimita el contenido de la investigación de la Guardia Civil a esto. ¿Qué no es el auto? Y por lo tanto, ¿por qué no proceden las críticas de Cortés? El auto no es un auto de transformación de previas
en procedimiento abreviado. Es decir, para explicar de la forma más sencilla posible, como todo lo que trato de hacer en tu canal. El siguiente paso en este procedimiento, la siguiente etapa de este procedimiento... Esto es muy interesante saberlo. ¿Sí? ¿Cuál va que a ser? vamos siguiendo, ¿Qué es lo siguiente que viene? Eso es. Es el procedimiento abreviado, es decir, la transformación de esto que son ahora diligencias previas en un procedimiento abreviado. Para eso se da mediante un paso que es una resolución judicial, un auto, en el que se queda delimitado el objeto, bueno, los sujetos que pueden ser objeto, algo, me salía la palabra portuguesa, objeto de acusación y los hechos en que se pueden basar las acusaciones en el caso de que las acusaciones decidan que hay materia para acusar, porque eso queda en manos de las acusaciones a continuación. Pero ese auto delimita, por decir así, el contenido de los posibles actos de acusación que se sucedan. Y a eso no hemos llegado. Y a pesar de lo que dice el juez de que esto va a durar poco, la instrucción, porque el juez lo que dice, vamos a ver, los hechos objetivos, o sea, los pagos a Negreira están acreditadísimos. Claro, están acreditadísimos por un acta de inspección de la agencia tributaria con conformidad del Barcelona. Claro. Y la conformidad del Barcelona se extiende a que no están justificados de ninguna manera. Es decir, que esto, que es lo que destaca la Fiscalía en su querella, y vuelvo a decir, esto no empieza porque Manuel Matamoros se querella con el Barcelona o con Negreira, empieza porque se querella la Fiscalía. Eso es. ¿Vale? Que es un órgano que se rige por un principio de objetividad. Entonces, aunque sea una parte acusadora, ¿vale? Y su función sea acusar, y por lo tanto sea parte en los procesos, no sea el juez. El juez es el que tiene que ser es exquisitamente neutral, porque la Fiscalía se contamina por su propia función de acusar. Como yo ya he dicho que estaba contaminado yo mismo. Entonces, esto empieza por una querella a la Fiscalía, pero la Fiscalía no es un particular, la Fiscalía es un órgano del Estado y es un órgano del Poder Judicial. Entonces, ¿qué destaca? Destaca los pagos, evidentemente, que no voy a relatar aquí porque los conocemos todos, son casi 8 millones, la inexistencia de documentación justificativa de estos pagos, admitida por el Barcelona, porque esto sale a razón de que el Barcelona le piden, oiga, mándeme usted informe, no tengo nada. No lo responde Manuel Matamoros, lo responde el Fútbol Club Barcelona. De cara a Hacienda, el Barcelona le dice, no me creo estos gastos. O sea, el propio Barcelona Hacienda... Entonces, al final, al Barcelona esto le cuesta 1 millón de euros en 2 multas, una por sociedades, deducciones incorrectas, y otra por IVA, también deducciones incorrectas, que ya decía antes, ya para pagarle 2 años a Joao Félix, una cantidad importante. Entonces, tampoco les ha llamado la atención, tampoco he visto yo mucho escándalo con esto. Entonces, el Barcelona ha firmado de conformidad esas actas de Hacienda, eso también lo destaca la Fiscalía. Y que destaca la Fiscalía también en su querella que el fin de los pagos a Negreira coincide con la salida de Negreira, el cese de Negreira como vicepresidente del CTA, en el que, según Medina Cantalejo, lo que hacía era mirar, o menos que eso. Y finalmente destaca la carta de Negreira al Barcelona amenazándole con revelar todas las irregularidades que ha conocido a lo largo de estos años. Y las declaraciones de Negreira a Hacienda diciendo esas que las pagaba el juez para no perjudicar, para que el Barça no saliese perjudicado arbitralmente, y sus funciones en el CTA. El propio Negreira dice, yo me reunía cada 15 días y ponía evaluaciones a los árbitros. Y ahí están en un auto del juzgado de estos que estamos hablando. Pero, y bueno, y claro, por supuesto que en el Barcelona manejaban esto 3 personas, el vicepresidente, el director general, el CEO, y el director de deportes profesionales. Estas 3 personas manejaban esto en el Barcelona, quien haya sido el presidente, pues ha pasado los trastos al otro presidente, y que lo hacían en beneficio del Barcelona, como es obvio, aunque alguien diga por ahí que en perjuicio, pero no he visto que sus socios se hayan querellado con ellos, ya que lo que pretendían era perjudicar al Barcelona.
están huérfanos de querellas en ese sentido. Bien, Una pregunta, Manuel, entonces, dime. porque una noticia de más o menos de última hora ha sido la posibilidad, que ya avanza el juez en su auto, de que se estudie el cohecho en este caso, ¿no? El juez A mí, viene... sin embargo, lo que me suena al juez, lo que me suena de lo que dice el juez, me parece que es en el auto también, es el más importante de todos los autos, el que tiene más contenido, por decir así, es el del Madrid. Vamos a liquidar, ahora voy a Sí, la bueno, noticia última. tú lo ves, sí. Vamos a liquidar el auto del 31 de Sí, agosto en el que hay que pasarles la gumia a los periodistas. Es decir, aquí cuando aparecen indicios de blanqueo de capitales, dicen el caso Negreira se disuelve y todos están contentos y se tiran a ese pozo Iturralde del primero. Vale, pero lo que hace este auto es decir, no, mira, esto no me va a fastidiar el procedimiento como todos los procesos de corrupción en los que empiezan a aparecer delitos conexos y aquí se monta un tinglao. Estos se van a una pieza separada, la investigación de los cohechos, que son los que ha pasado con el dinero que le pagan a Negreira y qué pasó con las comisiones del 30% que se llevaba Contreras, se llamaba, ¿no? sí, Contreras. Por pagarle al hijo de Negreira. Eso todo va a otra pieza separada y la pieza principal se quedan los pagos del Barcelona de Negreira que van a durar poquito. Que va a durar más de lo que piensa el juez porque no es una investigación tan sencilla. Pero le dice a la Guardia Civil, el objeto de esto es determinar si se crea. El objeto de la investigación que tiene que hacer la Guardia Civil es si se crea un sistema de arbitraje sobre el que van apareciendo indicios, que son las declaraciones de exárbitros, en la propia querella que yo voy a tener que hacer una autocrítica seria sobre la voluntad de Estrada Fernández, ¿no? Porque fui siempre muy descreído y pensé que era un submarino del Barcelona y veo que no, porque por diligencias que pide y por cuestiones así, veo que estaba yo muy equivocado en la valoración que hacía de la querella Estrada Fernández. Bueno, pues aparecen indicios de que se está generando dentro ese sistema del que advertíamos, en el que tus amigos son premiados, tus amigos, tus afines, son premiados en detrimento de los que no entran en tu rollete, ¿no? Y en definitivas cuentas eso corrompe globalmente el arbitraje. Y de ahí saca el juez cualquier equipo que haya jugado contra el Barcelona las competiciones nacionales es una víctima potencial del Barcelona, ¿vale? Exacto. Y le gusta al juez, y a mí también me gustaría, si fuera el juez instructor, que sea la liga la que lleva a la mayoría de los equipos, porque así no te complica el proceso. Tienes una acusación particular y no tienes el lío de tener que decir, bueno, todos ahora litigan bajo una misma representación, aunque sean sujetos distintos, etcétera, etcétera. Entonces, le parece muy bien que sea la liga la que les representa, pero le parece muy bien, y no le complica el proceso en absoluto, que el Madrid ejercite sus derechos individualmente en el mismo procedimiento. Bien, pero todos bajo la condición de víctimas potenciales, que es muy curiosa porque realmente dice el truco de Bertomeu y del Barcelona para intentar expulsar al Madrid del proceso era, pero que ¿dónde está aprobado el perjuicio? Entonces no puede estar aquí. No, mire usted, potencialmente, con lo que sabemos, potencialmente está perjudicado. Ahora, habrá que probarlo, pero lo que no se puede hacer es privarle de sus derechos procesales porque todavía no se ha conseguido acreditar cómo se procedía a ese perjuicio. Y ahí sí hace una llamada el juez, que a mí me hacía más por una cosa que dice antes o por otros, o a través de otros, al tráfico de influencias que al cohecho. Hace una llamada al juez a que será este delito de corrupción deportiva o puede ser constitutivo de otro, en el caso de que no se pruebe que había una intencionalidad y sobre todo un mecanismo de premio de los árbitros. Sí. Bueno, ahí que es lo que tú llamas de actualidad, la naturaleza jurídica de las federaciones deportivas ha sido un dolor de muelas para cualquier aficionado al derecho deportivo toda la vida.
parecía que estaba más o menos clara en el decreto del 91, en el reglamento de la ley del deporte sobre federaciones deportivas, parecía que la había dejado más o menos clara. Y entonces eran entidades asociativas privadas que desempeñaban por delegación algunas funciones públicas. Eso es. Con eso, sí, la acción a que se refiere la investigación del caso afectara a alguna de estas funciones públicas, habría para considerar funcionarios públicos a los Negreiras, etcétera. Pero yo discrepo en principio de eso. O sea, yo no coincido con eso por una cosa, porque no me parece que esté entre las funciones públicas delegadas que decía el decreto del 91. Bien, durante la pandemia, un informe de la Secretaría General de Interior que reforzaba otro informe del CSD suspendiendo las elecciones federativas por motivo de la pandemia, las vino a considerar entidades de derecho público, todas las federaciones. Bueno, yo no he compartido mucho nunca eso, pero lo cierto es que, digo, está abierta completamente la discusión sobre la verdadera naturaleza jurídica de las federaciones. Yo ya te digo, desde mi punto de vista, yo no veo que afecte a las funciones públicas delegadas que son la organización, salvo que se considerara que forma parte de la organización de las competiciones, que no lo creo, con carácter general, aunque el arbitraje sea un elemento esencial de la organización de las competiciones y por ende la aportación fundamental de la Federación Española a la competición profesional de fútbol, porque realmente no tiene otra, bueno, claro, las copas que organiza y las supercopas, salvo que se considerara como parte de eso, sí. Y por lo tanto sí es una función pública delegada de las que están inventariadas en el artículo 3 del reglamento de las federaciones, pues yo en principio no lo veo. La otra afecta a la disciplina deportiva, la otra que podría tocar de refilón afecta a la disciplina deportiva, pero eso no era lo que hacía Negreira. Lo hacía el Comité Español de Disciplina Deportiva o el juez único de la federación o esto, ¿no? Entonces yo, la verdad es que no veo tanto por eso ni el tráfico de influencias ni el cohecho, aunque ya digo, el concepto de funcionario público no se aplica estrictamente al que tiene un título de funcionario público ganado en una posición, etcétera, etcétera, sino al que desempeña funciones públicas de alguna de las maneras, ¿vale? Vale, eso no espero que la cosa progrese por ahí. Sí, entendida tu opinión ahí, que desde luego yo creo que... Sí, ojalá me equivoque, porque a mí con lo que voy con todo y tal, ¿no? Sí. Ojalá me equivoque. Una pregunta, Manuel, por ir terminando, y que seguro que además es un tema que le va a interesar a la gente. Decías antes, ¿no?, que nos quedamos a mitad de camino. Ahora el juez está, bueno, ordenando nuevas diligencias, también aceptando las que van proponiendo las partes. Bueno, muy interesante, uno de los autos que acepta las diligencias de prueba propuestas por la Liga, por la acusación de la Liga, de que se traigan a los autos, y además lo declara como una parte muy importante de las pruebas que hay que aportar. El cuestionario que mandó el Departamento de Integridad a los árbitros, o el CTA a los árbitros, las respuestas de los árbitros, la correspondencia que haya habido, mails, etcétera, tal, en relación con donde ponga Negreira y tal, y además responsabiliza a mi amigo Miguel García Cava de el envío de todas estas de toda esta información de la Federación para incorporarla al sumario como prueba. Y ahí evidentemente saldrán cosas. Y lo que quiero decir, que es muy importante para que no engañen a la gente, es que el proceso penal, el Supremo, que yo no sé si fue incluso el presidente de la Sala Segunda el que lo acuñó, pero lo de la cristalización sucesiva. A mí me ha gustado siempre decir más bien que es plástico en comparación con el proceso civil. El proceso civil es rígido, es inelástico completamente, y el proceso penal no. Toda la fase de instrucción va determinando el propio objeto del proceso.
Es decir, a tenor de los resultados de las diligencias de investigación que se van practicando como consecuencia de la existencia de unos indicios previos de criminalidad, se van determinando cuál es el objeto de ese proceso, porque aparecen cosas que, bueno, pues determinan que la investigación siga por otro camino. Y no hay un momento de prueba tasada, de tal, no, esto pertenece ya a la fase de plenario, a la fase de juicio oral, y entonces es donde ya las pruebas están tasadas, pero durante la fase de instrucción esto va conformándose, es como el barro, como la arcilla, ¿verdad? Vamos sacando y al final sale un botijo, y resulta que parecía que íbamos a hacer un vaso o un portalápices, pero al final sale un botijo. ¿Por qué? Porque del propio barro que van acumulando las diligencias de investigación y de la mano del juez y de las partes, se va formando un botijo. Y entonces resulta que es con lo que nos podemos encontrar. Yo creo que el juez lo que va a hacer es, a tenor del informe de la Guardia Civil, es posible que pida otros informes. Es decir, ¿yo por dónde tiraría? ¿Por dónde tiraría si fuera el Real Madrid? Por las periciales. Claro, Es decir, claro. fuera la acusación del Real Madrid, ya estaba acumulando, claro, que era el Guardia Civil que tiene la UCO a cargo de la investigación esta. Yo lo primero que estaría es comparando ya, porque las estadísticas, digo, periciales, estadísticas, estas hablan de verdad. Es decir, se podrán hacer comparativas con otras competiciones, se podrán hacer comparativas con la competición misma, se podrán hacer, ¿cuántos equipos en Europa hay que hayan estado 2 años sin recibir un penalti en contra? Lo que está diciendo Manuel, es que Manuel lo que haría es coger el trabajo de Maquetolari, de Juan P. Frutos, claro. Y como pericial, el decir, oye, es normal, esto es comparable a cualquier otra cosa que haya ocurrido. No, pero hay que ahondar mucho más, claro. Hay que ir a compararlo con otras ligas, hay que ir a compararlo con otras estadísticas, porque nosotros, los que llevamos muchos años padeciendo esto, sabemos que hay unas anormalidades estadísticas injustificables, pero realmente, bueno, esto exige mucho trabajo. Y también, como digo, desde el punto de vista organizativo, ¿no? De las organizaciones, de las culturas organizacionales, de cómo se producen estas cosas, y desde luego las testificales que tiene que haber. Y yo el otro día decía, me creo poco el futuro de las testificales, porque en una organización tan absolutamente regida por la omertad, que su presidente puede exigir la omertad públicamente y es aplaudido por la masa cuando uno de ellos se aparta del rebaño, y llamarle de todo, y luego de me pasé un poco. No te pasaste un poco. O sea, claro, nos habías llevado a Sicilia, es decir, donde Estrada Fernández era víctima de todo tipo de improperios. ¿Por qué? Porque había largado. Es decir, se había salido de... Bueno, pues entonces ellos presionarán en la omertad y presionarán en el trile, presionarán en llevarnos los ojos a otra parte, que es lo que les gusta hacer. Claro, pero esto ha sido toda la vida lo de los trileros, ¿no? Yo nunca he sabido dónde estaba la bola roja. Nunca he podido saber dónde estaba la bola roja, porque plim, plim, plum, plum, y no sé cómo lo hacen, pero consiguen que tu atención se vaya a donde no tiene que estar. Y allí ha pasado un movimiento físico probablemente, pero tú no lo has visto. Y esto es lo que tratan de hacernos, primero con el cohecho, ahora con que si no hay pruebas, luego con que si no sé qué, y así seguirá. Y este es el asunto. Pero yo creo que soy menos optimista que el juez sobre la duración de la propia... Sobre que vaya a ser tan rápido pese a estar en pieza separada. Una pregunta, Manuel, nos quedan 2 minutos. La primera vez que hablamos de este tema públicamente, es decir, en un vídeo, tú, bueno, te sentías, lógicamente, ¿no?, representado por que se investigase al Barcelona, pero eras poco optimista en cuanto optimista siempre. En cuanto a que fuese a tener consecuencias esto para el Barcelona. ¿Te mantienes en ese pesimismo? No, pero te digo una cosa. Yo lo que le pido a la vida es que esto dure mucho. Porque como no soy muy optimista sobre el resultado, lo que sí soy muy optimista es sobre el daño reputacional que causa el Barcelona y que causa a los árbitros españoles y que causa a todo el sistema corrupto que ha estado en marcha durante 20 años o 30 años en este país, ¿vale? Entonces, sobre eso estoy muy
muy satisfecho de que dure, ¿vale? Ahora bien, no soy muy optimista sobre la condena porque soy consciente a lo largo de 30 y tantos, 40 y tantos años de actividad profesional de lo que cuesta condenar en el proceso penal y por lo tanto qué fácil es escaparte de alguna manera en este tipo de delitos que son formas nuevas de corrupción. Claro. Es decir, que no quiere decir que no sean delitos porque las formas sean nuevas. Sí. Es decir, no existían las preferentes, pero el delito de estafa existía genéricamente. Claro. Entonces, que la forma no sea meter el dinero a un árbitro en el bolsillo, no quiere decir que no sea meter el dinero selectivamente a un árbitro en la nómina. Sí, claro, claro. Porque la corrupción es la misma, aunque la forma sea distinta, pero el hecho de que sea una forma nueva complica notablemente su investigación y su prueba, ¿vale? Y esta es la dificultad que tiene este proceso. Que ya te digo, yo no disfrutaría más en mi vida que llevando una acusación particular en este proceso, porque es que, claro, me siento personalmente concernido, que está muy mal, que los abogados deberíamos tener una cierta distancia con el asunto que defendemos, pero yo no la he sabido mantener mucho nunca, así que tampoco era nuevo para mí. Entonces, esta es mi opinión, claro, pero sí dije una cosa también, es decir, esto es lo que deduce la inteligencia, es decir, puse el ejemplo del tráfico de drogas, sí. Dije, no te pillan con 3 kilos de droga en tu casa y piensan que están destinados al autoconsumo. Claro, claro. ¿Vale? Si te pillan con 3 kilos de droga, la presunción funciona a favor de que están orientadas al tráfico. Te diré, ¿vale? Manuel, que ese ejemplo lo he utilizado yo varias veces en varios vídeos, te lo he robado completamente, pero como lo dijiste tú en público aquí primero, ya todo el mundo sabe que es tú. Pero es que es así, es decir, y esto es igual, es decir, lo dice el juez en uno de los autos, es decir, lo que deduce, lo que presume la inteligencia es que si el Barcelona ha estado pagando desde 2001 8 millones a Negreira es porque le venía bien al Barcelona, le favorecía al Barcelona, obtenía un beneficio de ese pago. ¿Por qué? Pues porque estamos en una sociedad en la que no damos limosna menos al que no la necesita. Claro. Entonces, pues, Manuel, se nos va a cortar la sesión. Muchísimas gracias por este rato. Aparte de aprender, me he divertido, de verdad, y te mando un fuerte abrazo, de verdad. Espero que se divierta el personal y que se mueran los fríos. Oye, pues un fuerte abrazo y nada, y nos igualmente, vemos en el siguiente vídeo. Igualmente, Ramón.